muy grato estar de nuevo con ustedes en este 2016. Con muchos interrogantes, como los que todos tenemos en el mundo, porque yo creo que no hay país que se escapa. De pronto Estados Unidos, Francia, Alemania, un poquito, Gran Bretaña, porque la crisis económica derivada de la caída abrupta de los precios del petróleo ha cambiado completamente las ecuaciones y las previsiones de muchos analistas y de muchas autoridades monetarias, económicas y financieras en el mundo entero. ¿Quién se había imaginado que a estas alturas, cuando es 18 de enero de 2016, el barril del crudo, Brent y WTI, estuviera por debajo de $30? Y hoy ya oficialmente Irán notificó que en los próximos días saca al mercado 500.000 barriles adicionales a lo que ya venía produciendo sin muchos compradores. Y seguramente en el segundo semestre elevará esa cuota de producción a 700.000, incluso algunos vaticinan que 1.000.000. Si a eso le sumamos el anuncio ya oficial de Estados Unidos de que va a vender algunas de sus reservas de petróleo, ya algunas agencias de calificación de riesgo y algunos analistas dicen que el barril se podría poner a menos de $20. Algo impensable, doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, y también hemos invitado al economista de Cali, es también experto en asuntos públicos, profesor universitario, es coordinador y forma parte de la red de la justicia tributaria para América Latina, para el Caribe, para Colombia, un hombre que ha tenido mucho que ver con el tema de impuestos, dirige una revista económica de la Universidad del Occidente Colombiano, y es un hombre muy radical en sus conceptos y son dos visiones completamente distintas con respecto a este tema. Vamos a enriquecer realmente el análisis y la discusión porque en esta materia nadie tiene la última palabra y hoy están rotas todas las bolas de cristal. Doctor Restrepo, ¿qué tal? ¿Cómo ve este año 2016? Así es, Darío, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente vemos un escenario muy revuelto, un escenario de enorme incertidumbre. Un escenario difícil, un escenario que era impensable para muchos y que era impensable especialmente por lo que ha sido posiblemente el karma que ha afectado de mayor manera a la economía colombiana y es la caída en los precios internacionales de petróleo. Pero es que está afectando al mundo entero, no solamente a nuestro país. Lo que estamos viendo hoy en las bolsas de Asia, lo que estamos viendo hoy en las bolsas de Europa, lo que sucedió la semana pasada en la bolsa norteamericana, lo que indica es que efectivamente aquí hay una recomposición mundial de la economía que puede estar afectando la forma como están o como van a crecer los países emergentes muy particularmente. Si a eso le sumamos la eventualidad de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, si a eso le sumamos lo que está sucediendo en el país que era el paradigma, el Gran Brasil, y lo que está sucediendo en el resto de países de América Latina que también se ven afectados por la misma situación, a mí me parece que hay tres caminos. El camino de la fatalidad, que es el camino de entrar de nuevo en una gran crisis mundial, como llama George Soros, como incluso señala que de pronto se parece a la gran crisis del 2008, que sería terrible para nosotros especialmente, porque esto sí nos afectaría a todos dramáticamente. La segunda alternativa, que es volver a la nueva mediocridad de América Latina, que serán esos crecimientos exiguos de tiempo atrás, entre el 0 y el 2%, muy mediocres. La tercera alternativa que esperaría sea la que se dé y es que volvamos a vivir el 2015, por lo menos en el 2016, mientras que se recompone el escenario del petróleo en el mundo. Esa es la situación en la que creo yo estamos en este momento. Claro, usted habla de países emergentes y menciona el agua algunos de los países muy fuertes, pero es que aquí se están afectando, por ejemplo, Rusia, que es uno de los otros damnificados por razones geopolíticas. Dicen algunos de que Estados Unidos está golpeando durísimo a Rusia como consecuencia de otra serie de circunstancias y de factores, pero también Venezuela, que es el país con más altas reservas con Arabia Saudita en materia de reservas privadas, probadas en materia de hidrocarburos y que está absolutamente reventada. Y de otros, ahora Irán salió de ahí, de ese triángulo, que también lo tenían absolutamente sometido, bloqueado, y se logró que cumpliera con el programa nuclear que se había comprometido,
por eso le han levantado ya, le van a entregar 17.000 millones de dólares que le tenían congelados, pero le quedan debiendo cerca de 73.000 millones de dólares que se los irán entregando paulatinamente y empieza a producir petróleo. Pero, ¿usted cómo ve el 2016? ¿Será posible que la economía nuestra, doctor Valencia, se comporte como en el año 2015 y salir lo menos mal librados posible? No, doctor Darío, yo creo que el 2016 objetivamente va a ser peor que el 2015, que ya fue un año muy malo. Y yo no estoy de acuerdo con el doctor José Manuel Restrepo en su posición, decir que no, pues es que esto es sorprendente y aquí nadie sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Los ciclos del petróleo se conocen, precios de petróleo a $100 no se han mantenido durante muchos años y lo que dice los textos de economía, lo que tienen que hacer los países es aprovechar esos ciclos de petróleo alto para invertir en infraestructura, para invertir en sectores productivos, y eso fue justamente lo que no se hizo en Colombia. Nosotros desaprovechamos 10 años de auge petrolero, de bonanza petrolera, en los que no se invirtió en competitividad, en los que no se le protegió a la industria y a la agricultura para que fueran sectores que pudieran desarrollar la economía, y hoy estamos viendo las consecuencias. Volvimos en el año 2015 a ser otra vez un país cafetero. Pasamos de ser un país cafetero a un país minero, a un país cafetero nuevamente, y eso es la prueba de que Colombia no se ha planificado el crecimiento económico y que los sectores que son los llamados a crear empleos de calidad, a generar riquezas para el país, que son además los que deben pagar impuestos, se desatendieron, se descuidaron esos sectores y hoy tenemos la crisis en la que está viviendo el país en estos momentos, con un déficit, además en las cuentas externas, enorme. El déficit de balanza comercial del año 2015, superior a 13.000 millones de dólares, es el déficit sumado de los últimos 45 años en el país. Lo tuvimos en un solo año. Y eso, por supuesto, que habla muy mal del manejo comercial también que le ha dado el país, con la firma de tratados de libre comercio que claramente están siendo lesivos para Colombia. No estamos ganando en ninguno de esos acuerdos comerciales. Entonces, insisto que con todo esto, la situación para el año 2016 va a ser peor que la del 2015, además porque las cuentas con las que está trabajando el gobierno nacional no son las cuentas que son. Están suponiendo petróleo a $64 cuando, usted ya lo ha dicho, está por debajo de 30. Y recordemos que cuando Chávez llegó al poder, por ejemplo, el barril de petróleo estaba a $8, a 8. Y hay quienes dicen que va a volver a caer a ese nivel, y eso sí sería verdaderamente catastrófico, porque además se han caído dramáticamente los precios de los commodities, del carbón, del oro, de la plata, del níquel, del estaño, afectando a toda América Latina y a muchos otros productores de otras áreas. ¿Está haciendo el gobierno su tarea? ¿Cree usted, doctor Restrepo, que se podría todavía recortar de una manera más radical el gasto público, que es una de las soluciones que se antojan como posibles para evitar que se amplíe el déficit fiscal que se estima en más de 30 billones este año? Yo creo que se están haciendo algunas de las tareas, creo que hacen falta tareas naturalmente. Yo comulgo más con la tesis de los vasos medio llenos que de los vasos medio vacíos, porque es que los vasos medio vacíos se convierten en indicadores de expectativas negativas incluso para la propia economía. Luego, en ese orden de ideas, sí siento que el gobierno nacional ha venido desarrollando una serie de estrategias para tratar de compensar en parte el crecimiento. Y si yo reviso las últimas tasas de crecimiento de la economía, encuentro que buena parte de ellas han sido soportadas con un crecimiento, por ejemplo, en el tema de gasto de inversión pública. Encuentro también que la decisión de hacer una estrategia 4G de inversión en infraestructura es una estrategia valiosa en términos del crecimiento. Encuentro también que la propuesta para la construcción de vivienda es una propuesta que es igualmente atractiva para que la economía crezca. Naturalmente, hay muchas más estrategias y necesidades. Creo de igual manera que efectivamente hemos venido dejando y deteriorando el tema de la agricultura, sin duda alguna, pero creo que ya hay unas apuestas que van en la dirección de tratar de trabajar en ese propósito. Creo que en el tema industrial también. Creo que igualmente ha habido una serie de mensajes sobre la reducción en el gasto público de 3.5 billones reales. Creo que hay un mensaje para, a través de disminuir la evasión, tratar de controlar 4 billones adicionales. Ya veremos cómo funciona dicha estrategia. Creo que la propia estrategia de Isagen, independientemente del debate que uno tenga, es un instrumento para que el país pueda seguir creciendo en el próximo año o en los próximos años. Luego, creo que hay una serie
plataformas para que el país crezca. Naturalmente nos hace falta mucho, sí, pero insisto, yo personalmente creo que el año 2016, en el peor de los casos, va a ser por lo menos, y así lo aspiraría, como en el año 2015. Dios lo oiga, doctor Restrepo, ¿qué más pudiera hacer el Ejecutivo, bueno, y el Congreso, por supuesto, y el aparato productivo colombiano, para que las cuentas no se vean tan rojas? Yo no soy pues tan optimista como el doctor José Manuel Restrepo. Yo creo que a los colombianos tenemos que decirle la verdad de cuál es lo que está pasando en la economía nacional, y el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Si a mí un estudiante de mis cursos de economía me dice que para reactivar la economía tengo que pagar salarios bajos, tengo que recortar el gasto en inversión, tengo que aumentar las tasas de interés, necesariamente tengo que ponerle cero a ese estudiante y perdería la materia. Es que eso no es lo que hacen los países ricos para salir de la crisis. A punta de recesión no vamos a salir de la crisis, que es lo que está proponiendo el gobierno nacional, pero además la recesión no es hacia el interior del gobierno, sino en actividades que pueden ser un motor de crecimiento para la economía. Recortó el presupuesto para la agricultura, recortó el presupuesto para la industria, recortó el presupuesto en ciencia y tecnología, y en cambio nos presenta para el año 2016 un presupuesto que tiene unas necesidades de financiación de capital por encima de 45 billones de pesos, que nos va a tocar endeudarnos en eso. Y si usted le suma a eso la equivocación en los cálculos que han hecho con los precios del petróleo y con el crecimiento de la economía, que el gobierno ha dicho que la economía en el año 2016 va a crecer al 3,8%. No es cierto. Todos los expertos dicen que no va a crecer más del 3%. Incluso el Banco de la República habla del 2,5%. Bueno, esos son aproximadamente 16 billones de pesos más en los que el gobierno está desfasado y que vamos a tener que pagar todos los colombianos vía más impuestos, como los que ya está proponiendo la Comisión de Expertos Tributarios. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. La reforma tributaria, el proyecto que va a presentar este gobierno del presidente Santos a la consideración del Congreso de Colombia en el próximo mes de marzo. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Sí, es una controversia, una discusión de dónde sacar más recursos. Pues naturalmente, frente a un déficit tan preocupante y tan angustioso y tan abultado, pues lo primero que hay que decir, y eso viene de atrás, porque se está discutiendo y estudiando por parte de una comisión de expertos, han venido trabajando en un proyecto de reforma tributaria estructural. Yo no sé cuántas reformas estructurales ha habido en Colombia en los últimos años, ni cuántas reformas tributarias, y siempre se tienen como una panacea que finalmente no han sido la solución de fondo. ¿Y qué más tenemos este año? Este año tenemos un plebiscito por la paz. Eso es como una elección presidencial. ¿Y podrá realmente el Congreso aprobar todas las recomendaciones de esta comisión de expertos independientes al gobierno, si hay que decirlo? O que el gobierno acoja algunas, deseche otras, pero en cualquier caso el objetivo es claro: más plata para el fisco para poder cumplir con todo lo que se ha venido prometiendo en La Habana, y al mismo tiempo para que el Estado funcione y la economía siga creciendo lo mejor posible, el 2, 2,5, 2,8, 3, 3,2, en fin, a lo que seamos capaces de llegar. ¿Usted qué opina, doctor Restrepo? Darío, yo he tenido la fortuna de leerme los 261 páginas de la Comisión de Reforma Tributaria Estructural, como seguramente Mario lo hizo. Yo personalmente siento, y hay que separar las dos cosas, que el informe es ponderado, es justo, es profundo, es concreto y además propone una serie de estrategias para solucionarlo. De ahí a que el Congreso de la República sea capaz de hacer una reforma tributaria estructural, esa es la gran pregunta que surge del caso. Entre otras, además, porque no le hace justicia al informe de la Comisión de Reforma Tributaria Estructural el hecho de que se hubiera filtrado uno, y en segundo lugar que se hubiera filtrado pequeñas partes o puntuales partes sin haber contextualizado lo que es realmente la necesidad de una reforma tributaria estructural. ¿Qué me gusta del informe? Me gusta que propone temas que son nuevos. Por ejemplo, cambia el impuesto a la renta y ese famoso CRE. En el fondo retrocede esa reforma tributaria que tuvimos recientemente, que terminó en cierta medida abrumando al sector empresarial y teniendo tasas efectivas de tributación de más del 70%. De tal manera que propone un impuesto a las utilidades empresariales distinto. Me gusta también el hecho de meter a más personas en la base tributaria, porque es que aquí tenemos que ser conscientes de que nosotros, clase media, también tiene que presentar declaración de renta, si presente un pequeño valor. Es la única manera para concientizar a los colombianos. Para generar una cultura, para generar una cultura tributaria, como sucede en el mundo entero. Lo que no puede pasar es que terminemos con un sistema tributario en donde pocos pagan y pagan en exceso. Aquí tiene que haber una plataforma más grande. Y quiéralo o no el colombiano,
necesariamente hay que revisar el tema del IVA. Yo personalmente creo, y las estadísticas así lo demuestran, que la estadística indica que muy poca proporción de personas realmente paga el IVA y un poco recaudo en función del PIB del país. Que naturalmente esto tiene que ir acompañado con dinámica de crecimiento, con dinámica empresarial, y que eso va a ir generando el suficiente recurso y la riqueza suficiente para generar en la economía un mejor desempeño. Pero yo me siento tranquilo con el informe de la Comisión de Reforma Tributaria Estructural. El IVA. Se está proponiendo un 3% de incremento en algunos casos, En un algunos 2% casos, exactamente. en otros. ¿Aprobará el Congreso un aumento del IVA, doctor Valencia? Doctor Darío, yo me leí las mismas 261 páginas y no quedé tan satisfecho tranquilo, como el doctor ¿no? José Manuel Restrepo, no, pero además lo leía en estos días en su columna en el periódico Espectador. y no lo veía tampoco tan optimista, no sé ese cambio de posición reciente, pero yo creo que lo que quedó evidente después de 11 meses de trabajo es que primero la comisión no era tan independiente y que segundo la reforma no va a ser estructural. Son básicamente las mismas recomendaciones que ha hecho la OECD durante muchos años, hay algunas recomendaciones que ha hecho el Banco Mundial, incluso el gobierno ya venía trabajando en estos temas del IVA. Y lo que proponen el IVA creo que va a ser objetivamente lesivo para los intereses de los consumidores y de los trabajadores colombianos, cuando justamente lo que necesitamos es que la gente gaste más, que la gente... Economía de consumo. Claro, que la gente reactive la dinámica de consumo, lo que está haciendo el gobierno nacional a través de la propuesta de aumentar el IVA y de aumentar los impuestos a la renta, o por lo menos lo que está en la propuesta de la comisión, es justamente recortar esa dinámica de consumo. Recordémosle a los colombianos que en el año 2015 lo que reactivó la economía o lo que mantuvo creciendo la economía fue el consumo, y Santos justamente quiere acabar con eso. Es realmente una posición que uno no se explica, y lo del IVA es especialmente lesivo. Se propone IVA del 5% a la leche, a los huevos, al pollo, a los útiles escolares, al internet y hasta el agua mineral, y subir del 5 al 10% del IVA el chocolate, al café, a las pastas alimenticias, al trigo, es decir, a una cantidad de bienes de la canasta familiar que necesariamente van a impactar en el bolsillo de los colombianos. Y en renta, como lo dice el doctor José Manuel Restrepo, lo que propone la comisión de expertos no es gravar a la clase media, pero contémosle a los televidentes de cuál es la clase media de la que habla la comisión. La clase media, según la comisión de expertos, es la que se gana $330 al mes. Cuando la clase media en los países desarrollados, lo sabe el doctor José Manuel Restrepo, es la que se gana $3.000 mensuales. Y a esos que se ganan $330 al mes es a los que quiere gravar con más impuesto a la renta la comisión de expertos para la reforma. Pero no lo descalifiquemos un poco con casos puntuales, porque es que es fácil hacer populismo con el impuesto al pollo o a la carne. Mire, en el fondo... Incluso el de los útiles. Bueno, pero es que son los que el presidente lo que- dijo ayer en una entrevista que él no era partidario. Lo que yo No creo es es que populismo, pero es que son los que están proponiendo Lo que creo es que hay grabar. que verlo en su Pero es contexto. la comisión, todavía no es el La comisión gobierno. puede proponer una serie de mecanismos, y lo que pretende la comisión es darle una serie de alternativas para que el gobierno estructure una propuesta, una mezcla adecuada. Yo mismo me he opuesto al tema del IVA, por ejemplo, a los útiles escolares o a algunos de esos productos, pero eso no significa que no crea que la propuesta de la Comisión de Reforma tenga varias alternativas, incluso una de ellas que nos afectaría a nosotros y a muchos empresarios, el tema de los impuestos a los dividendos. Ese es un tema que está ahí en la propuesta, que yo estoy de acuerdo, porque a mí me parece Los empresarios también también están de acuerdo. claro, antitécnico el tema del impuesto, por ejemplo, al A la patrimonio. riqueza. Entonces, me parece que es que hay que ver las cosas en su dimensión y contexto. Ahora, no podemos aquí proponerle al país un exceso de gasto público al estilo de Venezuela, que lo llevó a la situación en la cual está actualmente ese país, Hay una regla fiscal que también lo impide. porque naturalmente uno no puede ser irresponsable con las finanzas del país, y tampoco puede ser irresponsable en un año en el cual hay un riesgo alto de inflación y expectativas altas de inflación. Es que no se nos puede olvidar que la inflación cerró al año anterior en 6.78%. Eso es una Y lo propio tasa va a pasar muy por lo menos alta. en ese primer semestre del año, porque el fenómeno del Niño, que ha castigado no solamente el tema del clima, las sequías, etcétera, etcétera, sino los precios de los alimentos, y desde luego con un dólar a 3.300 en promedio, hay mucha importación de insumos para producir alimentos y una gran cantidad de productos que hay que importar porque el país no los produce. Y en esa dinámica, pues lo más populista es decir, crezcamos el salario mínimo al 10% o al 12%, pero es que eso no es realista. Es que hay muchos gastos públicos atados al incremento del salario mínimo, lo que hace que es que nosotros podamos generar una dinámica tal que
construyamos un problema aún más grande para la economía colombiana. Doctor Mario, mire, yo he conversado en estos últimos días con muchos presidentes empresarios, amigos, unos gobiernistas, otros menos gobiernistas, otros de oposición, pero a todos los veo tranquilos, por lo menos con el proyecto en lo que atañe al desmonte del impuesto al patrimonio y a que realmente se graben los dividendos. Nosotros nos hemos opuesto desde hace muchos años al impuesto al patrimonio, lo hemos manifestado así desde Justicia Tributaria, hemos propuesto, hicimos además una propuesta que casi logra concretarse en la reforma tributaria del año 2014 con el senador Antonio Navarro de gravar los dividendos. Lamentablemente se cayó en la conciliación, pero eso estaba casi a punto de ser aprobado. Entonces, esos son puntos de la Comisión de Expertos que ya se han venido proponiendo desde hace muchos años, no es algo novedoso que está proponiendo la Comisión de Expertos, estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, nos parece muy grave lo que se está proponiendo en materia de IVA y en materia de impuesto de renta a las personas naturales. Porque la Comisión de Expertos parte de un supuesto que es falso, y es que en los países desarrollados, en los países ricos, se gravan los impuestos de las personas a partir del salario promedio. Y el salario promedio en los países desarrollados es 9 veces más alto que el salario promedio en Colombia. Entonces, si aquí vamos a gravar los impuestos desde los salarios promedios, que es 1 millón de pesos, no estamos afectando a la clase media ni estamos afectando a los ricos, como el gobierno insistentemente dice que va a hacer reformas para hacer chillar a los ricos. Palabras del presidente Juan Manuel Santos. No, aquí vamos a hacer chillar a los trabajadores que se ganan desde 1.500.000 pesos y a los pensionados desde pensiones de 1.500.000 pesos, y eso, doctor José Manuel Restrepo, no son los ricos del país. Pero no satanicemos la eventualidad de que exista aumentos de IVA o que se incluyan de pronto algunos bienes que incluso están beneficiando más a los más favorecidos, no es a los menos favorecidos. Es decir, no satanicemos de entrada alternativas para financiar lo que necesita el país en los próximos años. Tenemos que buscar una buena mezcla, insisto, y esa buena mezcla tiene que incluir seguramente renta, de eliminar alguna serie de exenciones a muchos de los empleados, trabajar el tema del impuesto a los dividendos. Combatir la inflación, Una cosa muy evasión. importante, Darío, que está en la propuesta de la Comisión, entró de frente al tema de los impuestos locales y territoriales, donde nos están abrumando con cargas excesivas, con incrementos excesivos, con abusos en muchos de los casos. Entonces, es un poco eso, verlo en su dimensión de contexto y en la integralidad de lo que significa una propuesta de reforma tributaria. Gravar el IVA a la leche, a la carne, a los huevos, no afecta a la población de altos ingresos en Colombia, y usted lo sabe, doctor José Manuel Restrepo, eso afecta a los de más bajos ingresos que tienen que destinar una porción mayor de su salario para consumir esos bienes que son esenciales, que la Corte Constitucional durante muchos años había declarado inconstitucional gravar a los bienes de la canasta familiar. Lamentablemente en la reforma del año 2012 le abrió la posibilidad de que eso fuera así, y al abrir la posibilidad ya vamos en que vamos a gravar hasta los útiles escolares. Entonces, no creo que sea populismo, pero además otra cosa. Las recomendaciones de no incrementar los salarios en Colombia son contrarias a las recomendaciones que las mismas instituciones internacionales han realizado a los países desarrollados para poder reactivar su economía. En España han recomendado subir los salarios para que la gente pueda consumir más. En Alemania lo mismo, en Japón han recomendado lo mismo. Entonces, lo que es bueno para los países ricos resulta que ahora es malo para países como Colombia, en los que definitivamente parece que hay una política en la que los colombianos no podamos consumir más. Además, como lo decía Darío, muchas de las cosas que consumimos son importadas, son cosas que vamos a tener que comprar mucho más caro por cuenta de este dólar en los precios en los que están. No es una ciencia exacta la economía ni manejar las finanzas de ningún país. Además, por eso sabemos que los ministros de Hacienda normalmente son los más impopulares en cualquier gobierno y en cualquier latitud. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos a unos minuticos finales acerca de la situación y perspectiva de la economía colombiana en este año 2016, algo de la región también. Hagamos como una especie de apuesta, de pronósticos avanzados, saquemos la bola de cristal. Producto Interno Bruto, crecimiento, doctor Restrepo, para Colombia este año. Yo personalmente creo que va a estar del orden del 2.9%, creo que va a crecer bien la industria, creo que Reficar va a ayudar, creo que va a haber una buena demanda interna a pesar de todo, y creo que ese 2.9, incluso de 2.5 en adelante, es muy buenas noticias para la economía colombiana. Doctor Valencia. Yo soy enemigo de las cuentas del horóscopo, pero digámoslo, es para no quedar mal en este programa. Yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos Gustavo Cano en que si la economía crece al 2,5%,
creo que podemos darnos por bien servidos, pero esa es una cifra que no le sirve al país, no le sirve Ni para la transición siquiera. No sirve para transición, ni sirve para sacar de la pobreza, ni sirve para el posconflicto. Pero a pesar de la coyuntura de los precios del petróleo. Es que es una tasa de crecimiento mediocre, es una Sí, tasa de crecimiento histórica. para mantener algunas cosas que tenemos, pero recordemos además una cosa, lo que está haciendo crecer la economía en estos momentos es el café, es la construcción y eso La no le vivienda, sirve. obras La públicas. vivienda, pero eso no le sirve al desarrollo del país. Bueno, ¿cómo termina el dólar el año? El dólar va a estar alto durante seguramente el primer trimestre y seguramente el segundo trimestre, pero yo siento que en el segundo semestre de este año tiende a recuperarse y eso significaría que podríamos llegar al orden de unos 2.800, 2.900. 2.800, Yo 2.900. digo entre 2.900 y 3.200. Bueno, no están tan lejanas las diferencias entre los dos. Precio del petróleo. El precio del petróleo va a estar muy bajo y creo que esto de ¿No Irán se recuperará en el resto del año? Creo que se va a recuperar en el resto del año, porque es que para mí no es sostenible racionalmente. Tiene que llegar a un este precio del acuerdo. petróleo. Y yo por eso creo que en el segundo semestre del año tiene que llegar en algún momento hacia los $50 el barril. $50. La seguro. Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, que creo que puede tener más información que nosotros, dice $38. en 38 promedio dólares. para el 2016. Bueno, pero no es tan malo como 20 o como 28 o 29. Podría ser hay un peor. margen de- Todo puede ser peor. Todo puede ser peor. Y la región, el crecimiento de la región de América Latina. Va a ser un crecimiento muy malo, muy mediocre. Es lo que yo llamo esa nueva mediocridad y va a estar entre el 0 y el 1%. 0 y 1%, claro, por lo de Brasil, Venezuela. Sí, yo creo que esa puede estar peor que en Colombia. Yo también diría entre un 0 y un 1%. Lo cual son Pues, grandes noticias, que Mario y yo coincidamos en que vamos a crecer por encima de la región y que sostengamos incluso la reducción del desempleo, la generación de clase media y la reducción de la pobreza. en el Ojalá país. coincidamos en que hay que cambiar las políticas que se están aplicando en el país en estos momentos para fortalecer a los sectores productivos, que es lo que realmente crea riqueza en una nación. Bueno, pues incluso privadamente usted nos decía que de pronto al 2.7, 2.8 podría llegar a crecer Colombia este año. No creo, no. Se va con Cano. Realmente yo me voy con las perspectivas de Carlos Gustavo Cano, que fue además creo que de los pocos que le pegó al crecimiento de la economía del 2015. Y finalmente el IVA, en general, promedio de aumento en el Congreso de la República, si es que se presenta esa propuesta. Operaría a partir del 2017, es del 2017 vale decir, pero yo creo que seguramente puede haber una propuesta del orden de un 18%. Y si no es así, yo creo que debería llegar allá, en algunos productos. Doctor Valencia. Ojalá el Congreso de la República estudie con toda tranquilidad y a profundidad esa propuesta de la Comisión de Expertos y ojalá no les haga caso y se queden al 16% y no en el 19%. Pero es el más bajo de América como dice Latina en este momento, el IVA No, colombiano. no es de los más bajos, no. Es más bajo que el promedio de la OCDE, pero no es el más bajo de América Latina. Seguramente regresaremos con nuestros invitados en más de una oportunidad porque la economía es lo que marca la vida social y política de las naciones. Mil gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. José Manuel, Mario. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entérate Caracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.